Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a una clase más para el día de hoy, preparado 28 de julio del 2026. A ver, ¿cómo estamos por ahí? ¿Animados, animadas? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estoy esperando que se conecten los demás. A ver, ¿qué fue lo que estuvimos viendo la semana pasada? Recuérdenme. A ver, Luis, Nos había nos había hablado sobre de los juicios de Nuremberg y que hablaba sobre la Segunda Guerra Mundial, muy sobre los bien, juicios de los nazis. muy bien. Ahorita vamos a ver eso, a ver si alguien ya adelantó en ver esa película. A ver, Jonathan, gracias. Jonathan, Licenciado, muy buenas bien. noches. También Alejandra Juárez, buenas noches, licenciado. También especificamos lo que eran los derechos humanos, ¿verdad? Para tener un concepto un poco más amplio. muy bien, muy bien. A ver, algo que no hayan mencionado los muchachos. Con ustedes vimos el video, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias, gracias. Muy bien, es un resumen, ¿verdad? Porque hablar de derechos humanos, como les decía, es bastante, son muchos los eventos históricos y la sociedad, como les decía, va evolucionando, hay conflictos, a veces vemos los conflictos como que fueran algo malo, pero en realidad son necesarios, es un mal necesario para poder avanzar hacia, hacia una mejor sociedad. Muchas veces vemos al conflicto como algo negativo, ¿verdad? Pero eh, si vemos hacia atrás, anteriormente las mujeres no eran sujetos de derecho, eran solo objeto de derecho. Eh, tuvieron que pelear, tuvieron que luchar. A ver, ¿cuándo se conmemora? Porque no se celebra, ¿verdad? Se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por ejemplo. 8 de marzo. 8 de marzo, ¿verdad? ¿Y qué pasó ese día? ¿Por qué ese día? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe entonces por qué ese día? ¿Será que fue un día al azar? ¿O el calendario dice ese día, Día de la Mujer? No, licenciado, ese fue o sea, como el día en que una asociación de mujeres o agrupación pues, protestaron por sus derechos, pero también fue, según tengo entendido, fue un día violento donde muchas mujeres también murieron. No sé si estoy en lo correcto. Así es, la lucha hacia los derechos humanos de las mujeres. Pues, estamos viendo solo un ejemplo, ¿verdad? De cómo se ha luchado. Las mujeres desde siempre, pues han luchado por sus derechos, porque vivimos
todavía hay reacios de un sistema patriarcal, porque cuando usted estudia filosofía, historia, y usted conoce a Albert Einstein, ¿qué le digo yo? A quien inventó la bombilla, ¿cómo se llama? Tomás Alva Edison, ¿verdad? Los músicos, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, o sea, pero ustedes creen que, por ejemplo, no hubieron mujeres compositoras en ese entonces, mujeres científicas, durante toda la historia la mujer ha sobresalido, pero obviamente al hombre no le, por considerarlo un género menor, ¿verdad? Imagínense, nunca permitió que sobresaliera. Entonces, las mujeres siempre han luchado por sus derechos, por la reivindicación de sus derechos, y cabalmente en una maquila en Nueva York, ellos protestaban, ¿verdad? Por sus derechos, porque trabajaban la misma y hacían el mismo trabajo que los hombres, pero les pagaban la mitad, ¿verdad? Ustedes trabajando 18 horas al día, sin derecho a vacaciones, no, si resultaban embarazadas, las despedían, es decir, no tenían, no se podía equiparar esos derechos. Entonces surge ese conflicto, ¿verdad? Salen a manifestar, alzan la voz. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí en una maquila en Nueva York, pues le prenden fuego a la maquila y se quema, ¿verdad? Fue un 8 de marzo. Pero el 8 de marzo también, años anteriores, en Rusia también se había dado una situación de tal naturaleza, ¿verdad? La cuestión es de que al coincidir varias situaciones, la misma fecha, 8 de marzo, se conmemora actualmente, ¿verdad? Y es por eso que ahora existe una ley de femicidio, por ejemplo, que busca, ¿verdad? Que busca equiparar al hombre, que a veces es mal utilizada la ley, eso es aparte, ¿verdad? Porque también se da, pero vamos a que los conflictos muchas veces, pues es necesario para poder avanzar en la sociedad, y hablando en este caso, ¿verdad? De los temas de derechos humanos, que Guatemala ratifica estos tratados y convenios internacionales para que se puedan crear leyes, ¿verdad? Puedan haber disposiciones que luchen en contra de la desigualdad, en contra de la violencia contra la mujer. Y obviamente como resultado de este tipo de conflictos, ¿va? Eso es una manera de ejemplo. Muy bien, entonces, ¿se recuerdan ustedes? Entonces, lo comentó ahí el compañero. A ver, ¿alguien ya logró ver la película en YouTube denominada Los Juicios de Nuremberg? A ver, ¿alguien ahí que ya lo haya podido ver? Yo vi una en Netflix, licenciado, pero no sé si es algo así es el título. Ya. Trata sobre el señor, solo que no soy bueno para grabarme los nombres, el mano derecha de Hitler. Al final se les escapa, porque Sí. se hace el que, ¿cómo se llama? Como que padecía como que le daban infartos, pero justamente eso usó al final para poder escaparse. Fue muy buena la película, la verdad. Ajá. Perdón, esto sucede en las entrevistas que tiene con un psiquiatra, pero muy buena, la verdad, muy buena la película. No, desconozco si es el mismo que aparece en Netflix. Yo el que he visto está dividido en dos, casi hora y media por cada una.
Excelente, Jonathan, ya casi tienen la tarea ahí hecha entonces. Excelente, lo felicito. A ver, ¿alguien más que le haya impactado? Bueno, primero que lo haya visto, ¿va? Que haya tenido tiempo. Y segundo, que algo que le haya llamado la atención. A ver. Nadie más lo vio. Licenciado, disculpe, yo sí ya llevo la mitad, pero una de las dudas que tengo es por qué escogieron al fiscal estadounidense para llevar a cabo los juicios. ¿Es por el tipo de constitución que tenía Estados Unidos? Miren, acá hay que, bueno, por lo menos yo, hay algo que admiro, ¿verdad? O sea, de todo lo malo, porque no hicieron nada bueno, es la elocuencia que tienen estos alemanes, la elocuencia para convencer. Y sale a la pregunta que usted me hace, porque él dice, siempre los vencidos van a llevarse la peor parte y los vencedores van a querer maquillar que existió justicia. Y es que, como lo decía Jonathan, acá hay 3 países, los aliados, ¿verdad? Y entre ellos tenían que escoger una persona, pero recordemos que el liderazgo entre las naciones en ese entonces, pues obviamente lo tenía Estados Unidos. Y hace bien el presidente Thompson, creo que era, en designarlo a él por la experiencia que él tenía, y en realidad, aparte de la elocuencia, ese espíritu garantista, y sale en la película, y por qué en el tema de derechos humanos, que es el que nos atañe, porque él es garantista, y dice, bueno, si los vamos a juzgar, pues tiene que tener un derecho de defensa, ¿verdad? Y no, entonces no sería un juicio. ¿Cómo se podría ver un juicio sin esos principales elementos, como es el derecho de defensa, ¿verdad? En este caso, pues el presidente, o sea, dentro de los presidentes tenían que elegir a uno, ¿verdad? Pero de los presidentes de los países aliados, al final de cuentas, Estados Unidos designa al fiscal, ¿verdad? Entonces, es una cuestión, ¿verdad?, que se dan dentro de los países que lograron ganar, por así decirlo, la guerra, ¿verdad? Pero sí, es bastante interesante, importante, como les repito, igualmente en el curso de Derecho Internacional, Derecho Penal Internacional que se recibe cuando uno estudia la maestría en Derecho Penal, nos dejaron esta tarea, ¿verdad? Y interesante, y salió por eso, porque como le decía, decía, hay otros jueces, ¿verdad? Había jueces de otros países representando a los vencedores. Pero dentro de la película son varios protagonistas, ¿va? Desde el fiscal, este líder nazi, ¿verdad? Que aún no teniendo poder, ni una gota de poder, lograba convencer a los demás, los guiaba, era el líder, y todos eran presos. ¿Por qué se da esa situación? Situación que el psiquiatra que sale ahí en la película, que de hecho era judío, trata de analizar, ¿verdad? Al final de cuentas, y es por lo que salió en la tarea de la película, porque él dice que la naturaleza de la maldad es la falta de empatía, ¿verdad? Y es que, como dice Jonathan, el video, porque es una prueba que al final de cuentas logran juntar, ¿verdad? Porque no lo tenían al inicio, pero fue como la prueba madre, la prueba reina, por la cual, pues obviamente la gente quedó convencida, ¿verdad?, que debían de ir a la horca las personas responsables, ¿verdad? Entonces, la crueldad con que se maneja en esta película, y no solo la película, sino que fue en la realidad. Y no es la única. En otras comunidades como en África,
a machetazos, casi que eliminaron varias culturas, varias razas, igualmente utilizando la elocuencia, ¿verdad? Porque en este caso los judíos simplemente no los consideraban personas, ¿verdad? Los alemanes querían ser la raza aria y ellos simplemente no tenían ese valor de personas, eran considerados una raza inferior, ¿verdad? Que es lo que es una discriminación del cual pues vamos a ver más adelante en el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Y una cosa importante acá es de que dice, pues, sí, la verdad es que la película está bien hecha, ¿verdad? Bien hecha. Todo desde lo cineasta, ¿verdad? Desde los cineastas, los actores, y obviamente pues es algo que sucedió y las imágenes y todo pues eran, desde el video por lo menos, eran reales. Pero como les decía, antes de que pasara esto del holocausto, de este conflicto, eh, todo en un proceso penal, por ejemplo, giraba alrededor del sindicato. Nosotros en Guatemala, hasta hace un par de décadas, la víctima, pues todos ¿verdad? Le daban abogado defensor al sindicato, pero a la víctima no. Todo giraba alrededor del sindicato y la víctima no aparecía. Dice, pregunta, ¿antes de esos juicios existía derecho penal? Como tal, surge a partir después del digamos, del holocausto. Derecho, pues cada país ha tenido sus propias leyes. Ahora, eso es importante también entender que para los que ya vieron la película o ya lo empezaron a ver, el militar tiene una naturaleza, obedecer, ¿verdad? Una orden se cumple, no se discute y es algo que en el ejército, por mucha disciplina, les inyecta, ¿verdad? Entonces, si bien hubieran leyes, ellos lo que hicieron, para los que pueden, los que van a ver la película, ellos decían, nosotros solo cumplimos con una orden, cumplimos con la ley, cumplimos con la madre patria, que esa era una orden, ¿verdad? Y ahí es donde entra la psicología, porque obviamente, ¿cómo voy a cumplir algo sabiendo que no es justo? Y muchas veces se da esto. Existen leyes, ¿verdad? Puede ser legal, pero no justo. Y a eso es lo que el análisis que debemos de hacer al final de la tarea, ¿verdad? Pues como solo para terminar con esto, les comento que a partir de esto, un judío escribe un libro, ¿verdad? A favor de las víctimas, porque si se dan cuenta, pues acá todo giró alrededor de los sindicatos. Pero ¿quién iba a resarcir a las víctimas? Las familias de las víctimas. ¿Qué iba a pasar con él? Entonces, surge una nueva ciencia que se llama victimología, porque décadas atrás se ha hablado del derecho penal como tal, ¿verdad? Pero a partir de ahí ya se logra hablar de victimología. Y en Guatemala hasta hace como 10 años que se crea un instituto de la víctima. Imagínense, o sea, eso fue en los 40 y algo y nosotros estamos a inicios del 2000, digamos 60 años después de que se hablaba de victimología, pues en Guatemala ya se le pone atención, no como debiera, ¿verdad? Pero sí, ya por lo menos hay instituciones que apoyan a las personas que son víctimas y que no tienen los recursos para poder alegar sus derechos, para poder reivindicar sus derechos. Entonces, de ahí radica la importancia de la tarea en analizar la película. Muy bien, entonces el análisis acá es para que los que no lo han visto, pues ya, ahorita sí, ya lo tienen que ir viendo. A ver, Jonathan levantó la mano.
Sí, 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 de hecho tuvieron em, varios seguidores, ¿verdad? Porque por eso les decía, en esto, aparte de la victimología que yo les comentaba, también se empieza a resaltar la retórica, la elocuencia, la capacidad de persuadir que muchos políticos utilizan. La victimología, la elocuencia, es decir, la retórica, y hay algo importante. Aquí no se recalca, pero la publicidad que ellos hacen, es decir, la mercadotecnia, la publicidad, porque Hitler utilizó para que la gente pudiera creerse eso, de que los judíos eran una raza inferior, que no valían la pena, que había que eliminarlos. Utilizaron películas, utilizaron radio, ¿verdad? En ese entonces las películas, pues no habían televisores como ahora, ¿verdad? Pero en ese entonces utilizó todo lo que tuviera. De hecho, de la campaña nazi surgieron muchos principios de mercadotecnia, de publicidad. Interesante, ¿verdad? Cómo ellos utilizaron todas las herramientas que estaban a la mano para poder lograr lo que ellos hicieron. Obviamente hubiera sido para bien, pero en este caso fue para mal, ¿verdad? Más de 90 millones de judíos, de 90 millones de personas fallecidas, imagínense. Muy bien, entonces ya pudimos adelantar un poquito ahí el análisis de la película. Recomendable entonces que lo puedan ver. Es una película antigua, pues, ¿verdad? Pero ahorita Melsin me dejó ahí con la duda. Vamos a ver si es la misma que aparece en Netflix, ¿verdad? Porque en mi caso me gusta mucho leer y ver documentales, ¿verdad? Ustedes de esa época, porque como les digo, de ahí surgen muchas ciencias, cambian, ¿verdad? Hay un antes y un después, ¿verdad? Nace, por ejemplo, la ONU, ¿verdad? La Organización de las Naciones Unidas, y en el 48, eso fue en el 45 aproximadamente, y en el 48 se crea la Declaración de los Derechos del Hombre. Luego, después, la Declaración de los Derechos Humanos. Pero bien, dicho esto, entonces, quiero que voy a presentar diapositiva. Voy a presentar mi pantalla. ¿Sí se logra ver, perdón? Sí, licenciado. Sí, Muy bien, es recordatorio, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo ahí cómo iba a ser la situación de los exámenes, la valoración de la zona, los parciales, o las fases, el libro guía, que es de Adrián Secaida, que también les estoy dando tiempo ahí para que puedan adquirirlo. Es obligatorio. La universidad ha recalcado y nos ha indicado esa situación de que es obligatorio. Muy bien, vamos a entrarnos entonces al mundo de los derechos humanos. ¿Se recuerdan de Nelson Mandela, preso político, que lideró a África de la esclavitud, liberó de muchas ataques sistemáticos en contra de la dignidad de las personas? Y él nos dejó este mensaje: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Acá vamos a hablar mucho de la humanidad, de la dignidad de las personas.
Muy bien, cuando hablamos de derechos humanos, ¿cuál es la base legal? Licenciado, disculpe, solo no nos está presentando, o sea, no hay presentación. Pues solo no hay presentación, ahorita vamos a ver. Vamos a... No sé si se logra ver ahora. sí, ahora Sí, sí. licenciado. ¿Y se ve? Excelente, muchas gracias. Muy bien, entonces como les decía, pues ahí estuvimos viendo, ¿verdad? El tema de las fases, el libro guía, que es obligatorio tenerlo. La frase de Nelson Mandela: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Y como les decía, ¿cuál es la base legal de los derechos humanos? Y aquí quiero yo sé que ustedes pues no están estudiando derecho, ¿verdad? Pero lo voy a tratar de resumir o de aclarar lo más simple posible. Y es que miren, pues, cuando en la antigüedad, ¿verdad? Pues no habían textos, no habían libros, ¿verdad? Que hablaran de nuestros derechos. Y ahí, pues muchos filósofos decían, bueno, existe un derecho natural, yo no necesito que una persona me diga que yo tengo derecho a la vida porque es un derecho que yo tengo, nadie me puede matar, solo por así, ¿verdad? Y dentro del mundo jurídico, entonces hay dos corrientes, el jus naturalismo o el jus naturalista, que se habla de un derecho natural. En ese entonces ya se hablaba de un derecho natural, que es como el antecedente de los derechos humanos, y un derecho positivo. El derecho positivo es el que se escribía en una norma, ¿verdad? Es decir, yo acá tengo una ley y esto es derecho positivo. Actualmente así es. Esto es derecho positivo. Lo que está escrito, donde dice ahí a qué tengo derecho, ¿verdad? Derecho positivo. Mientras que el derecho natural o jus naturalista, pues ellos dicen, es que yo no hay necesidad, porque yo tengo derecho a la vida, yo tengo derecho a la educación, yo tengo derecho a recreación, es decir, a un montón de derechos. Entonces, en Guatemala, digamos, existe y se le denomina derecho fundamental, porque aparte de que los derechos humanos, como lo vamos a ver más adelante, son universales, son intransferibles, son indivisibles, ¿verdad? Entonces, aparte de esto, pues nuestra Constitución tiene la peculiaridad que ahí nos indica de que nosotros tenemos derechos fundamentales y le vamos a denominar derechos fundamentales porque aparte que los derechos humanos son los que nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas, la Constitución lo convalida. Cuando lo convalida la Constitución de un país, fundamental, porque está en la norma escrita. Pero acá
hay algo importante. Decimos que los derechos humanos son universales, tienen esa característica de ser universales. Entonces, nuestra Constitución es la base legal en el área del tema país, ¿verdad? A nivel país, nuestra Constitución es la base legal de los derechos humanos. Pero la misma Constitución nos dice que los convenios internacionales, los que ratificamos, es decir, el Estado de Guatemala a través del Congreso, que es el que ratifica los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, también forman parte de esas leyes que nos van a ayudar, que nos van a proteger. ¿Estamos claros con esto? A nivel nacional, nuestra base legal son los derechos humanos, pero también de manera internacional, los convenios que son en materia de derechos humanos también nos rige a nosotros, ¿verdad? Para que vaya quedando claro esto. Muy bien. ¿Y qué es la Constitución? La Constitución política de la República de Guatemala es la más importante, es la madre de todas las leyes, porque alrededor de esa Constitución van a girar todas las demás leyes de la República. Es la ley fundamental, es la ley que sirve para establecer la organización jurídica, la organización política del Estado de Guatemala. Por eso decimos que es la ley suprema de Guatemala, la Constitución, porque todas las normas que contiene la Constitución pueden ser desarrolladas con otras leyes, otras normas, otras disposiciones, pero nunca pueden ser contrarias. Es decir, nunca pueden contradecir la Constitución. Nunca puede disminuir los derechos que tiene nuestra Constitución. Crea esas normas, pero estas normas no pueden tergiversar la Constitución. Es decir, que sobre la Constitución no existe otra disposición, convenios internacionales, que Guatemala ratifica en materia de derechos humanos. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos una Constitución? Lo que pasa es que toda nación, toda sociedad, para poder vivir y desarrollar sus actividades y para poder convivir unos con otros, es decir, entre ricos, con pobres, alfabetos, analfabetos, indígenas, civiles, militares, de unas reglas de conducta humana. Sabemos entonces que para cuando hablamos de derecho estamos hablando de esas reglas de conducta humana que tienen que ser cumplidas por todos y en caso de no hacerlo hay sanciones. Guatemala es una nación multilingüe, pluriétnica, multicultural, ¿verdad? Pero todos tenemos algo en común y es que somos guatemaltecos y por lo tanto, al igual que otros países, al igual que otros estados, necesita de esa organización, necesita de esas normas para poder convivir y lograr vivir en paz, con justicia. Por eso es que la Constitución cumple ese papel, ¿verdad? Ese rol fundamental de establecer esas reglas, de establecer esas normas de conducta para que todos los habitantes, todos los que habitamos el país, la nación, el Estado de Guatemala, pueda vivir, pueda desarrollarse sus actividades, ¿verdad? De manera integral, en paz, con justicia, con seguridad, con libertad. Y es así como la Constitución entonces sirve de base, sirve de cimiento sólido para construir sobre ella la democracia auténtica y los regímenes de legalidad para la vida de los habitantes de Guatemala. Sin esta ley superior, llamada Constitución Política de la República de Guatemala, pues los guatemaltecos y en general los que habitan este país no podrían llevar una vida en comunidad, sino que habría
Si no hubiera constitución, pues habría caos, habría desorden, ninguno mandaría, ninguno obedecería. Por el contrario, ganaría únicamente el más fuerte, el más poderoso, así como en la época primitiva, ya que en esa época no había sociedad, no habían leyes, ¿verdad? Eran nómadas, no conocían la agricultura, no conocían la ganadería, ¿verdad? Entonces, cada quien, pues, era libre. Entonces, tenemos una constitución. Nuestra constitución, como lo vamos a ir viendo poco a poco, pues está dividida en 3 partes. Una parte dogmática, una parte orgánica y una parte práctica. Mucho ojo con esto, ¿verdad? Porque yo sé que no son abogados, pero esto es fundamental para ir comprendiendo de dónde surgen los derechos humanos. Una parte dogmática, una parte orgánica y una parte práctica. ¿Qué vamos a encontrar en la parte dogmática? En la parte dogmática, pues ahí están cabalmente los derechos humanos. Nuestra constitución tiene algo muy peculiar. Guatemala ha tenido varias constituciones. La última, la que nos rige, se promulgó el 31 de mayo de 1985. Y a diferencia de las demás constituciones que se habían creado por el Estado de Guatemala, pues esta tiene una característica. En sus primeros artículos le da prioridad a la persona humana. En las anteriores, lo primero que se ponía a legislar, lo primero que disponían las constituciones, pues era cómo organizar al Estado, la naturaleza jurídica del Estado, su forma de gobierno, los poderes en el cual, cómo iban a estar conformados los poderes, ¿verdad? Pero nuestra constitución no, nuestra constitución, a diferencia de las otras, inicia hablando de la persona humana. Esto le da esa investidura, o nos da la pauta de que va a respetar y le va a dar prioridad a los derechos que tenemos como persona. De hecho, en el artículo 1 de la Constitución dice: protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Acá van a tener que comprar o conseguir una constitución, porque nos va a servir, ¿verdad?, para analizar el fundamento que tenemos como país de los derechos humanos. Pero imagínense ustedes que en su primer artículo ya dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, para proteger a la familia, y que su fin supremo es la realización del bien común. Interesante, importante. En la Constitución mexicana, como les digo, acá nuestra Constitución es del 1985. La Constitución de México, por ejemplo, es mucho más antigua, es de 1917. Y a diferencia, digamos, de su artículo primero, que nos dice que el fin supremo de la Constitución es la realización del bien común. ¿Qué entendemos por bien común? Pues el derecho a ser felices, el derecho a desarrollarnos como corresponde, digamos, el bien común. Podríamos utilizar un sinónimo como el de bienestar general. Eso busca el Estado. Su fin supremo es la realización del bien común. En el artículo primero de la Constitución de México dice que su fin supremo es la realización de los derechos humanos.
creo que sería el mejor término, ¿verdad? Y no bien común, pero nuestra Constitución habla de un bien común. El de México, en su primer artículo, habla del impulso, de la práctica y respeto de los derechos humanos. Entonces, la parte dogmática, vamos a dividir nuestra Constitución en 3 partes. Nuestra Constitución, al final de cuentas, tiene 281 artículos. Y la parte dogmática que va a hablar de los derechos humanos lo vamos a encontrar del artículo 1 al 139. Ojo con esto, esa es la primera parte de la Constitución. Dice acá que dice la parte dogmática es aquella en donde se establecen los principios, las creencias y fundamentalmente los derechos humanos, tanto individuales como sociales. Vamos a ver ahí más adelante que hay derechos individuales, pero también hay derechos sociales que se le otorgan al pueblo como sector gobernado, frente al poder público como sector gobernante, para que este último respete esos derechos. Importantísimo esto. ¿Se recuerdan ustedes que cuando era el rey quien promulgaba impuestos, promulgaba leyes, él no estaba obligado a acatar esas leyes? Las leyes solo eran para el pueblo. Él era el rey. Él era designado no por un congreso, no por el derecho de sufragio, no por votación. El rey, ¿quién designaba al rey? ¿Ustedes? Según la historia, era, ¿cómo se llama? Dios. O sea, muy bien. Muchas gracias, Melvin. Así es. Dios era el que le daba, ¿verdad?, esa potestad de que era el rey. Y alguien más, ¿quién tenía que ser el siguiente rey? Lo designaba un congreso. Tenía que ser su descendiente, ¿verdad? Sus descendientes. Varón, por cierto, salvo algunas excepciones, pero el primogénito era el que iba a llevar esa carga de suceder al rey. Pero lo importante y quiero que analicemos acá era de que venía de Dios, era su linaje venía de Dios. Muy bien, pero en esta parte dogmática entonces vamos a encontrar todos esas creencias, principios que basan a los derechos humanos. En la parte orgánica, pues como su nombre lo indica, orgánica viene de organización, organiza el Estado. Lo vamos a encontrar del artículo 140 al 262, ¿verdad? Ahí nos va a hablar de poder público, de los requisitos para ser presidente, los requisitos para ser magistrado, ¿verdad? Cómo se van a integrar los ministros de Estado, qué prerrogativas tiene. Esa es la parte orgánica. Y, de último, la parte práctica. Entonces, entendemos que del artículo 1 al 139 vamos a hablar de una parte dogmática. Antes del artículo 1 también lo vamos a ver, que pertenece a la parte dogmática, es el preámbulo, que ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es eso de preámbulo? Entonces, la parte dogmática, preámbulo más artículo 1 al 139. Parte orgánica, del artículo 140 al 262. Y la parte práctica, en la que se establecen garantías, los mecanismos para hacer valer esos derechos que nos indica
en la parte dogmática. En la primera parte de la Constitución nos da unos derechos, pero como lo veíamos creo que vimos el video con ustedes, ¿cómo vamos a hacer valer esos derechos? Porque qué bonito, va derecho a la salud, educación gratuita, a la recreación, a la cultura, libertad de religión, derecho a la vida, pero ¿cómo lo vamos a hacer valer? Y para eso está la tercera parte de la Constitución, que es la parte práctica. Y ahí establece esas garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución. Y así también para defender entonces ese orden constitucional. Y como les digo, nuestra Constitución tiene 281 artículos y del 263 al 281 nos va a referir con esto de las garantías constitucionales. Entonces, estos tres grupos que acabamos de ver se subdividen. La parte dogmática vamos a analizar el día de hoy, ya que es importante cuando hablamos de derechos humanos que hay un preámbulo. Es decir, antes que empiece el artículo 1, hay algo ahí. Hay algo ahí que lo vamos a analizar el día de hoy. En esa misma parte dogmática, pues obviamente al ser la parte que habla de derechos humanos, pues vamos a hablar de la persona humana, ¿verdad? ¿Cuáles son los fines y deberes del Estado? Luego ya vamos a entrar a ver derechos humanos individuales, derechos humanos sociales, deberes y derechos cívicos y políticos, y limitación a los derechos constitucionales. ¿Por qué? Si sabemos que la Constitución nos da derechos fundamentales porque están escritas, los derechos humanos acá los vamos a denominar derechos fundamentales, técnicamente, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo mismo. Técnicamente, cuando hablamos de los derechos que garantiza la Constitución, pues estamos hablando un nivel más alto que los derechos humanos y los vamos a denominar derechos fundamentales. ¿Y será que el Estado puede limitarnos esos derechos como la libertad de locomoción? ¿Alguien sabe qué es la libertad de locomoción? Movilizarnos de un lugar a otro. Excelente. Gracias, Ana. Locomoción, ¿verdad? Es decir, poder movilizarnos de un lugar a otro. Eso nadie nos lo puede impedir, ¿verdad? Por eso es que cuando hay alguna manifestación o algo, lo que se alega es el derecho de locomoción, ¿verdad? Nadie me puede prohibir que yo de aquí vaya a Huehue, a Petén, ¿verdad? Nadie lo puede prohibir. Y la Constitución también da unos estados de excepción que se ve en el tema de la limitación de los derechos humanos. ¿En qué casos creen ustedes que me pueden limitar mi derecho? ¿Se recuerdan ustedes de la pandemia? En la pandemia nos encerraron y no podíamos pasar de un departamento a otro, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque había una situación debidamente comprobada y pues el presidente, al ser el representante del Estado, pues podía dictar un estado de excepción con el aval del Congreso y en este caso, pues nos limitaron, ¿verdad? Nos limitaron muchos derechos. Es decir, la Constitución nos garantiza todo eso, pero en su momento no lo pueden limitar. Como les vuelvo a repetir, debe de ser bien fundamentado, tiene que ser algo muy evidente y temporal. Una característica de eso es que tenía que ser temporal, por eso es que se recuerdan ustedes que el presidente de turno, en ese entonces, pues a cada mes tenía que indicar si se seguía con ese estado de excepción o no, ¿verdad? Pero la Constitución misma entonces prevé toda esta situación. Muy bien, entonces, a ver, y en la parte orgánica, esto es en cuanto a la parte dogmática, ¿verdad? Ustedes, y en la parte orgánica, pues ahí se ve, acá nosotros no nos vamos a meter, ¿verdad? Ustedes, acá en la parte orgánica es para otras áreas.
Porque nosotros estamos viendo temas de derechos humanos y tenemos que saber de dónde surge, por qué es obligatorio respetarlos. Pero para el estudiante de Derecho sí tiene que desarrollar todo esto, ¿verdad? El Estado y su forma de gobierno, la nacionalidad y la ciudadanía, que parecieran algo cotidiano, ¿verdad? Si yo tengo mi nacionalización, soy ciudadano, pero no siempre fue así, ¿verdad? Antes el foráneo no tenía derechos. Los derechos solo eran para las personas que nacían y vivían en un lugar. Pero si una persona viajaba o visitaba a otro lado, pues esta situación lo desamparaba de sus derechos, ¿verdad? Porque no tenía derechos. Entonces, en este punto sí es una situación que tiene que ver con derechos humanos, ¿verdad? Luego el poder público, el organismo legislativo, ejecutivo, judicial, ¿verdad? Que obviamente la división de poderes, pues es lo que hace que un país pueda tener democracia, pueda ser representado por la democracia, ¿verdad? En la parte orgánica también se desarrolla cómo se estructura el Estado, cómo se organiza el Estado, ¿verdad? Y para eso se tiene que ver cómo se eligen a las autoridades. A esto se le denomina régimen político electoral. ¿Cómo se administra, verdad? ¿Cómo se administra un país? El régimen administrativo, ¿verdad? ¿Cómo se fiscaliza? Pues ahí la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, es parte del régimen del control y fiscalización, ¿verdad? Ministerio de Finanzas Públicas, que es todo lo que ve todo lo financiero del país, también se ve ahí el régimen financiero, el ejército, el Ministerio Público como ente encargado de la búsqueda de la pena en cuanto a los responsables, ¿verdad? Búsqueda de justicia, y el régimen municipal, ¿verdad? Como autoridades locales, autoridades independientes, ¿verdad? Autónomos. Entonces, ya vamos viendo la parte dogmática que habla todo de los derechos humanos, la parte orgánica de la Constitución habla de la organización del Estado, y la parte práctica. Acá, en la parte práctica, sí nos interesa a nosotros porque, como les decía, es la forma de garantizar los derechos humanos. Una exhibición personal. ¿Sabían ustedes que la exhibición personal, a ver, ¿alguien tiene conocimiento o sabe o tiene idea a qué se refiere o qué es una exhibición personal? Licenciado, disculpe, sería cuando una persona está detenida y por ejemplo, el juez o una autoridad va y verifica que la persona sí o esté en condiciones que no sean deplorables o que respeten sus derechos. Gracias, Vilma. Excelente, excelente. Parece más estudiante de Derecho. La exhibición personal, exactamente es eso. La doctrina la denomina habeas corpus, mostrar el cuerpo. La doctrina, pero es un procedimiento. ¿Se imaginan ustedes, va, que lo detienen por X o Y delito? Va, yo sé que no pasa eso, pero imagínense que va en estado de ebriedad y va manejando y lo agarra la policía. Vienen los familiares, usted avisa, ¿verdad? Avisa que lo tuvo la policía, pero no lo encuentran. Usted tiene derecho a una exhibición personal. Tal vez lo tienen ahí en una carceleta de la PNC, un cuarto ahí resguardado, pero no tiene el contacto con sus familiares, ¿verdad? Entonces tiene derecho a pedir una exhibición personal, y eso lo puede hacer verbalmente, vía telefónica, al juzgado más cercano, porque usted tiene derecho, ¿verdad?, a ser escuchado, tiene derecho a que se le presuma su inocencia, tiene derecho a los plazos legales que establece la ley, a saber sus derechos, a informar a la familia. Es decir, es cuando una persona es detenida, es todo un abanico de derechos, ¿verdad?, de los cuales se le está restringiendo. Pero si las personas no saben dónde está, por eso les digo, exhibición personal,
en doctrina es habeas corpus, mostrar el cuerpo, y el juez tiene la obligación, ¿verdad?, de ir y preguntar por usted donde se presume que esté, y las autoridades tienen que enseñar, ¿verdad?, que esté bien. Y si está sufriendo algún vejamen, si está sufriendo alguna discriminación, alguna situación que ponga en riesgo su integridad física, el juez tiene la obligación de verificar primero si la legalidad, porque si es ilegal que está detenido, ordena su libertad inmediatamente. 2, si sí cometió un delito, pero lo están tratando mal, es decir, está sufriendo vejámenes, entonces puede dictar alguna medida, ¿verdad? Ponerlo en otro lugar o que se resuelva la situación jurídica lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, por eso que se llama una garantía constitucional. Es la forma, es la herramienta que tenemos como personas para que se nos respete nuestros derechos. Entonces, a eso se refiere una exhibición personal. Y sí hay responsabilidad para el caso en que usted va al juez más cercano y esta persona no cumple con esa debida diligencia, no cumple con su función. Se recordarán ustedes que un 8 de marzo del 2017 pasó algo trágico, ¿verdad? En un hogar de niñas, Virgen de la Asunción, que era un hogar seguro. 41 niñas resultaron gravemente quemadas, bueno, muchas, ¿va? Pero murieron 41 niñas, o 40 si no estoy mal. Pues bueno, ese día cuando se hace la investigación, pues se determina que sí, en realidad, familiares pidieron una exhibición personal porque no dejaban ver a sus parientes, en este caso a las adolescentes. Pero ¿qué sucede? La juez de ese entonces, del juzgado más cercano, pues dijo, bueno, estoy llevando a cabo audiencias, ¿va?, que ya tenía programadas, y cuando termine voy a ir. ¿Y qué pasa? Cuando va, el resultado trágico pues ya se había dado. De hecho, esta persona se fue detenida y creo que hasta la fecha está detenida, ¿verdad? Se le inició un antejuicio, ¿verdad? Y les cuento esto por la gravedad que tiene cuando un juez no cumple con una garantía constitucional que es para proteger a la persona, ¿verdad? No es algo de que si lo hago o no lo hago, ¿verdad? Y como en este caso pues se determinó de que era nueva, ¿verdad? La jueza era recién graduada como jueza, recién nombrada en el cargo, y pues obviamente diría, bueno, lo tengo que hacer porque así lo dice la ley, pero lo que no, la falta de experiencia en este caso pues hizo que no fue inmediatamente, y pues obviamente para eso era la exhibición personal, ¿verdad? Los amparos, pues un amparo pues también es una garantía, ¿verdad? Si un procedimiento a mí no me escuchan, violan mis derechos, pues obviamente después de presentar los recursos procesales, después de llevar a cabo todo el procedimiento de impugnaciones ante los jueces y como última instancia, un amparo, ¿verdad ustedes? Un amparo que me va a servir para, obviamente, para que no me violen mis derechos humanos. Asimismo, las inconstitucionalidades, que aparece acá la Corte de Constitucionalidad, que también en esta Constitución que se creó en 1985 fue una revolución, ¿va ustedes? Fue algo innovador. Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Porque si las cortes en Guatemala no se daban abasto, porque se sabía que muchas veces los jueces hacían lo que querían, pues crearon una corte más alta a nivel de la Constitución, ¿verdad? Que se denomina Corte de Constitucionalidad. Asimismo, una comisión y un procurador de los derechos humanos. Por si no bastaba todo esto, existe un procurador de los derechos humanos. Más adelante vamos a ver a qué se dedica el procurador de los derechos humanos. Pero bueno, entonces, resumiendo,
Como les digo, la parte 1 de la Constitución vamos a verla, ¿verdad? Porque ahí está la parte dogmática y de los derechos humanos. La parte orgánica, en el caso de ustedes, ¿verdad? Por no ser estudiantes de derecho, pues no vamos a entrar a detalles, solo en lo que nos interesa por el tema relacionado de entender los derechos humanos. Ahora, la parte práctica, sí, como ahorita que más o menos les comenté, y más o menos tienen la idea de que es una exhibición personal, pues obviamente sabemos la importancia, ¿verdad? Una inconstitucionalidad, como para qué sirve el amparo, ¿verdad? El procurador de los derechos humanos. Pero como les decía, no sé si alguien tiene por ahí su constitución. ¿Alguien tiene una constitución a la mano? Vilma dice que sí. Jonathan. A ver, pues. Jonathan. Muy bien. ¿Qué es lo primero que dice cuando usted abre la Constitución? ¿Qué es lo primero que dice? Dice invocando. Muy bien. Háganos ese es lo que sigue, es el preámbulo de la Constitución. A ver, ¿qué dice? Pongamos atención todos, porque ahí está implícito la naturaleza de la Constitución y por ende la de los derechos humanos. A ver, pongamos atención todos, por favor. Háganos el... Sí, ahí estamos. Muchas gracias. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Vamos por partes, ¿va ustedes? Ese es el preámbulo. No sé, bueno, no sé si sabían o han visto, pero todas las leyes van a tener una parte considerativa, es decir, los considerando, ¿verdad? Considerando que tal cosa, considerando que tal cosa, se decreta el Código de Trabajo, por ejemplo. Hay una parte considerativa y de ahí el articulado, el artículo 1, entonces ahí estamos hablando de una parte declarativa. Pero en la parte considerativa de todas las leyes, pues ahí nos va a indicar por qué se está creando esa ley, su naturaleza jurídica, del por qué, qué fin busca. Entonces nuestra Constitución también tiene esa parte, solo que acá no se les denomina considerando, sino que preámbulo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué invoca el nombre de Dios. Dice, ¿qué es el preámbulo de nuestra Constitución? Toda ley consta de dos partes, una considerativa y la otra declarativa. La parte considerativa, o los considerandos, como se conocen comúnmente dentro del mundo jurídico, pues son los que van a resumir el espíritu, el objeto de la ley,
Y la parte declarativa es donde se desarrolla, ¿va? Todo eso a través de sus diferentes artículos, cómo se van a lograr esos objetivos y ese espíritu. Pues bien, el preámbulo de nuestra Constitución viene a ser el considerando, o la parte considerativa que contiene el espíritu de la Constitución y los objetivos y fines fundamentales de la misma, así como orienta la interpretación de la parte declarativa propia de la Constitución y del ordenamiento jurídico de Guatemala. Es decir, de todas las leyes de la República, teniendo por lo tanto eficacia normativa. Como decíamos entonces, el preámbulo de nuestra Constitución, además de cumplir con esa función orientadora, de resumir el espíritu, expresa los valores que la inspiraron. Y esto lo hace al afirmar, como nos lo leyó ahí Jonathan, la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Y hace un reconocimiento de que el Estado es responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Pero por último, e importante para lo que estamos analizando, dice y expresa su decisión de impulsar la plena vigencia de los derechos humanos. Ahora, ¿por qué invoca el nombre de Dios? Porque los diputados constituyentes manifestaron así el reconocimiento que los guatemaltecos tenemos acerca de Dios y la creencia del pueblo en Dios. Es por eso que el preámbulo de nuestra Constitución empieza diciendo, invocando el nombre de Dios. Esto, pues obviamente tiene una repercusión histórica. ¿Se recuerdan ustedes que desde que nos invadieron o nos conquistaron, ¿verdad?, traían consigo pues la religión católica? Si nos hubiera conquistado Inglaterra, por ejemplo, si nos hubiera conquistado cualquier otro país europeo, pues de repente la religión acá fuera musulmán, ¿verdad? No sé, pero tiene esa repercusión histórica. Y es que aquí hay algo importante, ¿verdad? Ustedes, como futuros psicólogos, deben de tener en cuenta esta situación. Desde la monarquía, como lo hablábamos, ¿verdad? ¿Quién era el que dictaba las leyes? El rey. Y todos debían cumplir porque obviamente el rey viene de Dios, lo designa Dios. Es decir, tenemos que tener en mente como ciudadanos, y para poder hacerle caso a una ley así, o cualquier ley, teníamos que entender que venía de Dios, ¿verdad? Teníamos que tener esa imagen de una divinidad extra, de una deidad, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes el código de Hammurabi? Bueno, el código de Hammurabi es el primer código legal de la existencia, hace 2500 años, y también se supone que una deidad, un dios, dio esa instrucción, ¿verdad? El código de Hammurabi, una piedra tallada. ¿Se recuerdan ustedes también en la Biblia? Los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés. Y así podríamos ver un sinfín de ejemplos, ¿verdad?, en donde el ser humano necesita entender que viene de una deidad, de un ser superior, para poder ser utilizado. O a menos que o lo peor, ¿verdad?, que estos gobernantes ya saben que así se manipula al pueblo y por eso es que lo ponen. Puede ser también, ¿verdad? Pero se necesita, ¿verdad?, de que provenga una ley de una divinidad para que podamos nosotros cumplirla sin alegar nada, ¿verdad? Eso es otro tema, pero nuestra Constitución así tiene esa naturaleza, esa característica,
¿verdad? Por lo mismo que les cuento, ¿verdad? Que eh, así ha sido históricamente. Muy bien. Voy a pasar asistencia, les voy a mencionar su nombre y abren el micrófono y me contestan por ahí. Solo vamos a ver, Ana Elisa Contreras. Presente. Gracias. Luisa Fernanda Rodríguez. Presente. Gracias. Marta Alejandra Juárez. Presente, licenciado. Gracias. Andrea Noemí López. Presente. Gracias. José Luis González Martínez. Presente, licenciado. Gracias. Ana Lucía Alfaro. Presente, licenciado. Gracias. Vilma Araceli Gutiérrez. Presente, licenciado. Gracias. Cecia Belén Coronado. Presente. Gracias. Roxana Tocay. Presente. Gracias. Jonathan Miacel Muñoz. Ah, sí. Sí, ya lo vi. Ya. Igual que Melsin, por ahí estuvo participando también. Gracias, Lick. Presente. Gracias. Merlin Guiomara García. Presente. Gracias. ¿Alguien que no haya mencionado? Muy bien, entiendo entonces que mencioné a todos. Bueno, entonces, por ahí entonces va a aparecer la tarea, que va a ser una recensión de la película que estuvimos viendo al inicio de la clase. A ver, Marjorie, hágame, no sé si hay otra persona que esté conectada y que no haya mencionado. Me hacen el favor de mandarme un WhatsApp, o perdón, de enviarlo al grupo. Hay un grupo, no sé si ya están agregados, si no, tal vez alguien de enviarme acá en el chat el link. Muy bien, no sé si alguien pudiera enviar ahí, Mario, y no sé si tiene, si está agregada al grupo, perdone. No, No, ¿verdad? no. Muy bien, entonces, si gusta, eh, bueno, no veo por aquí que alguien nos pudiera apoyar en cuanto al link. Le voy a dar mi número y me manda ahí su nombre completo y su número de carnet. Ahorita Alejandra nos va a hacer el favor de enviarnos el link.
Muy bien, en lo que nos envía entonces el link, Alejandra, y que se puede agregar Marjorie, y si hay alguien más que no mencioné, ahí me pueden enviar sus datos para irlos agregando al listado provisional que estoy llenando para tomar la asistencia. Como les indicaba, entonces voy a ya sea en un momento o en estos días, les va a aparecer por ahí las instrucciones. Gracias, Alejandra. Marjorie, y si alguien más no está agregado al grupo de WhatsApp de esta clase, Alejandra Juárez nos hizo el favor de enviarnos ahí el link para que se puedan agregar. Como les decía, ahí les voy a colgar, les voy a agregar ahí en la plataforma de Classroom las instrucciones para la recensión de la película de los juicios de Nuremberg. ¿Verdad? Desde la semana pasada les indiqué, les adelanté, ¿verdad? Porque la película tarda un poco, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos actividades, todos tenemos prioridades, ¿verdad? Pero como lo estuvimos hablando al inicio del curso, es bastante importante e interesante estos juicios, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de esos temas, ¿verdad? Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, si no hay ninguna otra duda, bueno, las instrucciones de la recensión se las voy a dejar en la plataforma de Classroom. Lo que sí les adelanto es que las recensiones o los resúmenes y la mayoría de trabajos que yo dejo son a mano. Por eso no les voy a dejar 10 hojas a ustedes o 10 páginas, unas 3 páginas, pero son a mano. Muy bien. Si no hay ninguna otra duda, comentario, reclamo, dejamos acá la clase del día de hoy. Agradezco la atención, agradezco mucho a los que participan, porque eso hace motivante la clase, ¿verdad? Y les deseo una feliz noche. ¿Puedo apelar a mis derechos, licenciado? ¿Por qué no le gusta escribir? No, pero le entro. Sí, hay que hacerlo. Es que la verdad, cuando es a computadora, ya se sabe, ¿verdad? Que es copy-page y todos, ¿verdad? Entonces, no, la idea acá es que lo hagamos. Por eso es que les adelanté, ¿verdad? Para que pudieran ahí trabajarlo despacio, pero va a ser a mano. No voy a pedir muchas hojas, ¿verdad? Pero sí, tiene que ser a mano. Excelente, Lee. Muy bien, gracias. La presentación. Miren, las diapositivas voy a ver si se las, bueno, casi seguro que sí se las voy a enviar ya hasta cuando tengamos o llevemos a cabo el último día de clases previo al examen parcial, porque hasta ahí vamos a determinar hasta dónde llegamos y con base a eso y a los trabajos es que van a venir las preguntas, ¿verdad? De ahí se van a sacar las preguntas para las fases. Es decir, no se las voy a enviar las diapositivas en cada clase. Se las voy a enviar en la última clase previo al examen de la primera fase, en este caso, ¿verdad? Muy bien, chicos. Fue un gusto haberlos saludado. Como les digo, agradezco ahí la atención y la participación. Espero saludarlos puntualmente el siguiente martes. Les deseo una feliz noche, que descansen y un buen provecho para los que no han cenado. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche.
Feliz noche.